Buenas noches, siendo el día 23 de agosto, viernes 23 de agosto, 9:23 de la noche, damos la bienvenida a una nueva misión de JAD, el canal de la unidad. Bien, hoy nos, reu- hoy nos reúne un tema bastante interesante que se ha venido desarrollando a lo largo de esta semana en diferentes estudios, en diferentes canales. Y bueno, tiene que ver con el aspecto de, de quién es Hasatán, quién es el adversario o Lucifer. Para unos simplemente es el Yetzer Hará o la inclinación hacia el mal. Tal vez es una figura que no existe. Eh, Otra postura es que realmente sí es un querub y es una entidad que eh, existió, era la tercera al mando. eh, Se da una descripción muy amplia a este querub, como que era el que dirigía a la adoración. Y bueno, muy poderoso, muy sublime en su creación. Damos por sublime que casi que era tremendo, era tremendamente bello, con muchos atributos. ¿Sí? Y hasta que se corrompió. Las escrituras nos narran como introducción en Génesis de la restauración inicial de una creación. De Génesis 1.1 pasamos de una creación muy completa como Yahweh Yahweh a Génesis 1.2, lo que se llama la teoría del gap o el gap que hubo, que para unos es las civilizaciones preadámicas, que tuvieron grandes diferencias y fue juzgada esta creación. Fue juzgada, es así como es juzgada por Yahweh y vuelta a restaurar otra vez, y es así como se crea el hombre a imagen y semejanza de la figura primigenia que es Yeshua HaMashiach, su hijo, para que sea rey y sacerdote, o sea, en otras palabras, que sea ejerza el dominio, sujete a la creación y sea intercesor entre ella y Yahweh, entre el concilio divino. Y para también parte fundamental es de la creación del hombre es esta, y llenar el espacio vacío de las entidades superiores que cayeron arrastradas por Hasatán, como la escritura dice en una tercera parte, como antecedente de todo esta eh, de todo este hecho que nos cuentan las escrituras. Posteriormente, al perder el estatus y la posesión, Hasatán entra en un odio aterrador contra la humanidad y decidido a recuperar su posición de rey y dominio. eh, Comienza la escritura diciéndonos que Adán y Eva tenían contacto con Yeshua, con la presencia divina, gozaban de la presencia divina todo el tiempo, en el jardín del Edén. Y Satanás, aprovechando la genética de la serpiente, logra poseer este animal, y no es un hecho aislado dentro de las escrituras. Vemos que Yeshua, cuando exorciza al endemoniado Garadeno, ¿sí? Este demonio llamado Legión entra en un hato de cerdos, posee este hato de cerdos y se despeña al mar. Y otro hecho tiene que ver con la burra de Balaam, de este profeta que no era falso realmente, como dicen muchos, que era un falso profeta. No, él profetizaba, sino que por lucro se desvió, tenía contacto con Yahweh, se desvía por amor al dinero, el error de Balaam, como narran los apóstoles. Y la burra habla, ¿sí? Así de que no es un caso inusual de posesión de entidades superiores dentro del mundo material.
Entonces, ya como haciendo un gran brochazo de este antecedente del primer caso de homicidio, entramos a lo que fue Adán y Eva en el paraíso, ¿sí? Gozaban con la presencia de Yahweh, se les advirtió de no tocar del árbol de la ciencia, del conocimiento, de la ciencia del bien y del mal, porque pues primeramente estaban hechos, tenían que ser hechos a imagen y semejanza del Eterno. Conservaron su imagen, pero no fue alterada su semejanza, o sea, todos los atributos, por la transgresión de este pecado, por este pecado que cometieron. Así es que Satanás entra y seduce a Eva, la hace comer de este árbol prohibido, modifica su genética y entra dentro de la naturaleza humana una genética, se hace una genética híbrida, ¿sí? Es así como vemos que se dicta sentencia a esta caída, ¿sí? La primera sentencia que vemos es que el hombre pierde ese estatus de rey sacerdote, ¿sí? Porque la misma escritura nos declara que pasa. Dice que en el Nuevo Testamento dice, ¿no sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Y con base en esto, el hombre queda sujeto en esclavitud a Hasatán, a su archienemigo, al que odia a la humanidad. ¿Sí? Introduce su genética y viene la otra sentencia o todo lo que se desprende de este acto de la caída y tiene que ver con la enemistad entre dos simientes. Así es como Yahweh le dice a la mujer y a todos los tres estaban presentes, le dice a la serpiente, dice, y pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Lo que quiere decir que la simiente de la mujer iba a herir en el poder. La cabeza simboliza poder, reinado, ¿sí? Y calcañar significa caminar o simboliza caminar. Indudablemente que iba a haber una gran herida para la humanidad en su forma de caminar con el Altísimo, ¿sí? Pero estaba profetizado también que alguien vendría, que de la simiente de la mujer que tipifica también, tipifica a María, ¿sí? Pero específicamente las escrituras en toda su lectura nos dice que en el Nuevo Pablo nos advierte que así es la relación, en el Tanakh nos habla de la relación de Yahweh con la mujer de Israel y escribe que Yeshua amó tanto a la Kehilá, su congregación, a la asamblea, que es el mismo Israel, ¿sí? Que se entregó por ella y lo compara con la relación marido-mujer, o sea, el matrimonio tipifica realmente este plan de redención, ¿sí? Todo el despliegue del amor, así de sencillo. Y esta era la mujer que tenía que traer la simiente que era Mesías, ¿sí? El Hijo del Altísimo encarnado. Ahora, Mesías es descrito como el testigo fiel y verdadero en las escrituras. Eso nos lo deja ver claramente las escrituras cuando hablan dice Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. ¿Sí? Eso está en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento. Entonces, Yeshua, como testigo fiel y verdadero, dice que Él es la verdad también, nos da unas declaraciones bien interesantes o unas pistas sobre lo que pasó
a la luz de los expedientes de este caso de homicidio en el Tanaj, dice que cuando él estaba hablando con la simiente de la serpiente o con los fariseos, que era un poder político religioso en los tiempos en que él nace y el que él cumple su ministerio, año 30, del 30 al 33 aproximadamente. Era un poder político religioso de Israel que se codiaba con los romanos, y él les dice que ellos son hijos de su padre el diablo, que fue mentiroso y homicida desde el principio. Pero cuando uno ve las escrituras, en el primer homicidio pues está Caín, no el diablo, no Hasatán, o el diablo, una entidad llamada diablo, ¿sí? Y esto hace concluir a muchos que es el Yetzer Hara, o la inclinación hacia el mal del hombre, que nada tiene que ver con un hombre con cachos y cola, como nos lo han pintado. Pero Yeshua, el testigo fiel, ¿sí? Nos da otra pista de qué pudo haber pasado. Y esta pista tiene que ver con el que en la ley humana también se contempla. Mateo 5, 22 dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Ahora, ¿qué dice Yeshua? Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Establece la misma pena, ¿sí? Y esto es bien interesante, porque en la ley humana se tipifica como actor intelectual y actor material. El actor intelectual puede ser aquel que estaba enojado, ¿sí? Y contrata a un sicario, que es el actor, para que materialice el crimen. Podríamos decir que Caín fue realmente un sicario, ¿sí? A la luz de estas declaraciones y a la luz de todos estos estudios que se han presentado, Caín evidentemente pudo haber sido, por su naturaleza serpentina, su ADN, y es bien interesante, y los invito de una vez entre paréntesis a que, a que hagan el estudio de genética prediluviana. Nos da una orientación sin profundizar en un tema tan complejo como este. Nos habla de tres casos, ¿sí? El primer caso es, vamos a ponerlo así, un portador neutro, un caso, una persona neutra, ¿sí? Que posee genética serpentina pero que no la desarrolla. Otra, personas que tienen este gen serpentino y que son, es como abeja al panal, pues, que oyen, que son adoradores, que son seguidores aférrimos de Hasatán, y otros que son neutros, que prácticamente no son portadores de esta genética, y por donde tenía que nacer Yeshua HaMashiach. Recordemos, y es importante, ¿por qué? Porque si Yeshua HaMashiach también se desprende de otro estudio, y es de profundizar tremendo, ¿sí? Si Yeshua tuvo que haber sido engendrado, el Padre es el que aporta el ruaj a través de la cera, del esperma, ¿sí? Y la madre aporta la genética, ¿sí? Es así como la misma profecía describe que la mujer tenía que traer su cera independientemente de un hombre, de Adán, ¿sí? Del primer Adán tenía que venir el segundo Adán concebido del Espíritu, porque si hubiera sido hombre, escasamente Yeshua, cumpliendo la Torah, se hubiera podido salvar él. No hubiera podido ser salvador de todo el mundo. Entonces se descarta de plano
la posibilidad que Yeshua haya sido engendrado de José, o como dicen los judíos que no creen que María pecó, en fin. Se descarta totalmente esa posibilidad. Si Yeshua no fue engendrado por el Ruach HaKodesh, ¿sí? Escasamente se puede salvar a él cumpliendo toda la Torah. No es apto para ser sustituto o el Kodel Gadol o el pariente redentor del justo muere por los injustos, según la ley de la Torah. Bien, para no desviarnos del tema, este personaje que ustedes ven con cachos y cola, y yo puedo seguir invitando, hay muchos que digamos que están en contra de esta imagen, de esta entidad, pero realmente los cachos tipifican poderes, ¿sí? Y bueno, la cola puede ser de las cosas que arrastre, su figura de sangre, es un asesino y destructor, mentiroso desde el principio. Así de que pues para los niños inocentes sí, pues válida puede ser esta imagen de lo que simboliza este personaje. Posee así la genética serpentina de Caín y su descendencia comienza a ir generación tras generación tras generación. La palabra nos habla, ¿sí? Nos habla de que Yahweh tendría guerra con Amalek de generación en generación. Esta es otro nombre para esta descendencia. Entonces yo no me imagino que en la medida en que el padre dicta la sentencia de la pelea entre estas dos simientes, bueno, seguramente Satanás dijo, bueno, el que primero pega, pega dos veces, y fue y trató de acabar con Abel para comenzar a torpedear la descendencia de la mujer, que va a ser perseguida hasta el final, comienza desde Génesis la persecución y terminará en Gilgalud de Revelaciones, como nos expresa también la profecía bíblica, ¿sí? Aunque Yeshua también, como un proverbio, como también puede decir la escritura, Yahweh reirá y reirá al final, y el que ríe de último, ríe mejor. Ahorita deja que sus enemigos rían y deja que blasfemen. Como él dice, el que es impío, sígalo siendo, y el que está llamado a ser Kadosh, que se siga santificando, que se siga apartando de este sistema. Pero el que ríe de último ríe mejor, ¿sí? Y también podríamos utilizar otra expresión, otro refrán, un proverbio utilizado dentro de las escrituras, que dice que los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Satanás fue el primero en tratar de torpedear y de perseguir a acabar con el plan de Yahweh. A toda costa, esta simiente está a toda costa actuando hoy, ¿sí? Entonces, hay otro interesante argumento que nos deja ver la palabra, que este personaje, esta entidad Lucifer, que no es un líder, ¿sí? Posteriormente arrastra la tercera parte y posteriormente arrastra 200 arcángeles de poder, de los cuales 8 quedan, que son los que están alrededor del trono, entre ellos Michael, Gabriel y otros que ahorita no me acuerdo muy bien del nombre, escritos en el libro de Enoch, ¿sí? Son los más poderosos. La misma ley es bien interesante cómo nos da pistas de que sí, esta entidad realmente puede existir. Y vamos a ver, para muchos les cuesta trabajo tragar la posibilidad de que Satanás o este famoso Lucifer fuera un Ben Elohim o hijo de Elohim, ¿sí? Y así vemos como en el libro de Enoch dice: un día, cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, Satanás vino también entre ellos. Los hijos de Dios, lo que quiere decir que este Satanás era hijo o un Ben Elohim, un hijo del Altísimo. Pero Yahweh da un ejemplo majestuoso, definitivamente majestuoso, y es que Él es el primero en no negarse a sí mismo, no cumpliendo la justicia en la ley. El bien y el mal están por debajo de la justicia de Yahweh, y eso quiero que quede bien claro,
porque para otros es muy difícil, y fuera de eso entienden bien, a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo, entonces se vuelve todo un sancocho. Pero él no se puede negar a sí mismo y él da un ejemplo muy valeroso, de miles de maneras, que él cumple con su propia ley. Una de las leyes que él cumple, y hay otra, y si les interesa ver esa que aún es mucho más majestuosa, los invito a ver el tema de el programa de redención del Eterno, que se tipifica en tres: el día de la resurrección, la cosecha del trigo, cebada y de las uvas, ¿sí? Ahí se nos cuenta un poco de cómo Yahweh cumple todo este plan a la luz de su ley, sujetándose al propio compromiso de su palabra. Pero, por ejemplo, hay una ley en Deuteronomio bien interesante que tiene que ver con los hijos, ¿sí? Y esta dice lo siguiente. eh, Satanás hijo dice, no, esta no es. Dice, si un hombre tiene un hijo terco y rebelde, ¿quién fue el padre de la rebeldía? O el primer rebelde fue Satán, que no obedece ni a su padre ni a su madre, y cuando lo castigan y aún así le hace caso, el padre y la madre lo tomarán y lo llevarán afuera a los ancianos de la ciudad, a la puerta de su ciudad natal. Irá a los ancianos de la ciudad: este hijo nuestro es terco, rebelde, no nos obedece, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta que muera. Así quitarás el mal en medio de ti, y todo Israel oirá esto y temblará. Los ateos utilizan este verso, y como son bien humanistas además, y haciendo gala de su poder selectivo mental, ellos no ven lo que hay en YouTube de los adolescentes que le están pegando a los ancianos, que están matando a sus padres, ¿sí? Y les aterroriza, dicen que Dios está despiadado ver esto, ¿sí? Entonces vemos que Yahweh tenía un hijo que se llama Satanás, fue un rebelde, que dice la ley, hay que pena de muerte, ¿cierto? Pena de muerte. Satanás es condenado a muerte, sí. Yeshua por eso dice y lo deja claro, ¿sí? Vamos a ver primero que la ley no va a pasar hasta que el cielo y la tierra dejen de pasar, ¿sí? Ni una tilde, ¿sí? Como dice la ley eterna, dice Yeshua, no penséis en Mateo 5, 17, 18, dice Yeshua, no penséis que yo he venido para abrogar la ley de los profetas, no he venido para abrogar o para eliminar, sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde o una yot, que es lo más pequeño del alfabeto hebreo, pasará a la ley hasta que todo se haya cumplido. A la luz de esta declaración del testigo fiel de Yeshua, ¿sí? ¿Qué nos dice entonces la ejecución y el cumplimiento de la ley, de esta simiente? Bueno, aquí tenemos un problema, pero nos dice en Revelaciones, vamos a buscar sentencia entre las simientes. Dice en Revelaciones, dice, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado al lago de fuego, ¿sí? El castigo que está preparado es el lago de fuego para Satanás y sus ángeles, ¿sí? El cual engañaba al mundo entero, ¿sí? Entonces, vemos cómo se cumple esta... vemos cómo se cumple esta ley. Vemos cómo se cumple la sentencia. Ya está ejecutado el juicio, ya falta el cumplimiento de la sentencia. Así como lo mismo que en las leyes humanas, cuando un
condenado a muerte, en casos de algunos estados de los Estados Unidos o países que la ejecutan, se le dicta sentencia a la persona, ¿sí? Y está lista para cumplir su ejecución. El lago de fuego, el lago que purifica, ¿sí? Que va a purificar a los hijos rebeldes, a la cosecha de uvas, que está preparado lo que se llama lagar, ¿sí? Donde la uva se estripa hasta que se le sale todo el jugo. Entonces así se va a cumplir la sentencia. El ánimo de haber hecho esto es dar a la luz dos estudios bien interesantes, o varios estudios: la genética, la prediluviana de piedras vivas, el programa de redención de Yahweh de piedras vivas, y otro estudio muy interesante que tiene que ver con, a ver si lo pongo por acá, lo cojo por acá, que tiene que ver con el Ministerio Menorá de Costa Rica. A ver si lo puedo ver, que la serpiente del Edén, se llama este ministerio, la serpiente del Edén, ¿sí? ¿Quién es Nejustán? Porque también se nombra este tema de la serpiente que fue izada cuando los israelitas fueron mordidos en el desierto, y toda esta serie de serpientes que la arqueología ha descubierto en abundancia en todos los continentes, en el chino con el dragón volador, la serpiente alada en México, las serpientes de los faraones egipcios, toda esta simiente, ¿sí? Toda esta simiente que hasta hoy nos acompaña, son las que lo representan. Vamos a dar un vistazo hoy de quienes están expresando más esta parte de la simiente de la serpiente. Bueno, estos son los adoradores que utilizan varios símbolos, un lenguaje de manos, de ojos, de pies, que la misma escritura condena y que dice que los va a sacar a relucir. Este es el famoso cornuto. Dicen que es alfabeto para sordos, pero no, y precisamente lo inventó una católica. Pero toda esta élite política, religiosa, artística, que se eleva sobre los demás, que se hace autoadorar, que sujetan a las demás personas, están expresando mucho esa genética serpentina. Así de que bueno, no siendo más por el día de hoy, los dejo pues con las imágenes de la simiente de la serpiente, y con un estudio muy interesante que nos enriquecerá más aún sobre este personaje que odia, personaje y su descendencia que odian a la humanidad, y que bueno, ya tienen hecha su sentencia, solo falta la ejecución de la misma, que también nos dice que Yeshua en este tiempo y en el milenio pondrá a todos sus enemigos por estrado de sus pies, perfeccionará el cuerpo de creyentes a su novia, la llamada novia, para volverla esposa y entrar ya en el tiempo del no tiempo, en el tiempo donde se acaba el tiempo, se entra la eternidad, deja de existir el mal, porque no es como lo dicen el yin yang, dos poderes equivalentes o equánimes en el cielo, si no, no podría acabarse el tiempo. Sabemos que el bien va a absorber, la vida absorberá la muerte. No siendo más, un abrazo y nos vemos en una próxima emisión de HAD, el canal de la unidad.